Buenas noches y bienvenidos a las 8:45, hoy día viernes 29 de abril. Un gusto estar con ustedes y arrancar con las conversaciones respecto a los hechos más relevantes ocurridos en las últimas horas. Claudia Méndez Arriaza y Juan Luis Font, listos para arrancar con la primera discusión de la noche. Y esta tiene que ver con el voto en el extranjero, los riesgos y los desafíos de promover que los guatemaltecos que habitan fuera de las fronteras nacionales puedan emitir su voto en los procesos electorales, en términos concretos, en unas elecciones generales en Guatemala. Nos acompañan para tratar el tema el diputado Jean-Paul Brier, él es presidente de la Comisión del Migrante del Congreso, y está con nosotros también Pedro Pablo Solares, él es experto en población migrante en Estados Unidos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, buenas noches. Una de las grandes reformas que se ha practicado ya y se ha aprobado para la ley electoral y de partidos políticos es la validez de ese voto de aquel guatemalteco que vive en Estados Unidos. ¿Nos pueden explicar, por favor, en breve los pasos claves de cómo va a cambiar esta iniciativa y cómo hacia el proceso electoral de 2019, si entiendo bien, vamos a contar ya con ese padrón electoral y por ende la decisión de quienes viven fuera va a contar para elegir a nuestras autoridades? ¿El proceso legislativo? Bueno, hay que entender una parte previa a este proceso, es que las asociaciones migrantes y nuestros connacionales en Estados Unidos tienen años de estarlo pidiendo. ¿Por qué? Porque es un tema de derecho, es un tema de principio, es un tema de concepto. Jean-Paul, ¿pero lo piden muchos? ¿Pocos? No, sí, siempre ha sido tema de discusión, viajes que he hecho, piden el voto en el extranjero, hacen viajes hacia Guatemala de cabildeo pidiendo a las autoridades desde hace muchos años. Entonces siempre se empezó a trabajar, desde que yo tomé la comisión, pues ya hubo un poco más de seguimiento al tema y hace 4 semanas pues que logramos terminar las reformas a la ley electoral de partidos políticos, donde el artículo 1 precisamente era el voto en el extranjero y que estipulado que sea para el 2019. Ese es realmente como un proceso previo para donde vamos ahorita, donde llegamos ahorita. Pablo, ¿cuáles son los cambios clave que esto implica? ¿Cómo se va a levantar primero ese padrón electoral de quienes viven en el extranjero y luego cómo se va a llevar a cabo, cuál va a ser la logística de esa votación? Prácticamente quedan 3 años a partir de ahora. Sí, 3 años para la elección, pero no 3 años para la preparación y la apertura del proceso electoral, que es una cosa muy importante. Para mí, la primera barrera es romper ese escepticismo que existe en Guatemala. En primer lugar, sobre la conveniencia, y voy a usar esa palabra, de la elección afuera de las fronteras del país. Y segundo, sobre la posibilidad que tiene el Estado de Guatemala de realmente efectuarlas, que son 2 temas totalmente distintos. A ver, pongamos cosas en contexto. En América continental son 3 los países ahorita que no tienen un voto en el extranjero. Son Surinam, Uruguay, que decidió votar por no hacerlo en consulta, y Guatemala. Hay un póster que tenía Chile, que era el cuarto, que decía, así de mal se ve Chile. Pues así de mal se veía ahorita Guatemala, únicamente acompañado por 2. Este es un derecho constitucional de las personas y al final de cuentas la limitación del Estado de Guatemala está influyendo en el pensamiento de pensar que posiblemente esto no va a poderse realizar y de alguna forma relegándolo a un segundo plano. Sin embargo, es nuestra apreciación que este voto que incorpora posiblemente 2 millones de personas en el exterior, y ojo que estoy hablando de 2 millones de posibles electores, tomando en cuenta la cantidad de menores que pueda haber, puedan entrar a hacer el cambio más radical que ha tenido el proceso electoral desde su creación en 1985. Pero aquí te pregunta el escéptico. Hablar de 2 millones, por favor, ningún país logra que su población migrante vote en esas cifras en el extranjero. Más bien terminan siendo pequeñas élites de los habitantes en el extranjero quienes sí están dispuestos a acudir a las urnas. Es totalmente cierto, Juan Luis. Por ejemplo, se menciona el caso de Honduras. Lo hemos discutido muchas veces con el diputado Brier y vemos cómo creo que fue un 5% del electorado inscrito el que llega a obedecer al llamado, que es carísimo encima de implementar. Sin embargo, en esto hay que tomar en cuenta... Y lo cubre el país. Y lo cubre digamos, el país. A Guatemala le correspondería financiar ese voto en el extranjero. Sí. Sin embargo, hay un asunto. ¿Nos sale más caro que pagarle boleto para que vengan a votar a Guatemala? Sí, si nos... depende de cuántos voten. Claro, sí. Depende de cuántos Entonces sí voten. vendrían todos a votar a Guatemala, claro. Pero el problema ahí es que tenemos que trabajar bajo la óptica de que el guatemalteco no se parece a la migración de ningún otro país.
Los festivales guatemaltecos están llenos de personas, contrario a lo que sucede en otros países. Yo creo que es un riesgo, y por eso le pusimos al foro del día de hoy, un riesgo el hecho de pensar que como los hondureños no votan, que posiblemente los guatemaltecos vayan a obedecer la misma lógica. Pero déjeme replantear y repetir mi primera pregunta. ¿Cuáles son los pasos, los caminos y en qué fase nos encontramos de cara a ese proceso electoral de 2019? En pocas palabras, vamos a ver que esto se ejecuta en el 2019 y qué se tiene que hacer para llegar y estar listos en el 2019. Bueno, cumplimos ya la primera parte, que era la aprobación dentro del Congreso. Obviamente tampoco fue fácil, pero el trabajo empieza ahorita. Realmente el trabajo empieza ahorita. ¿Cuál es esa El hoja de trabajo ruta en de este momento, coordinación, por ejemplo? precisamente cabal estamos creando en un mes, 2 meses aproximadamente, ya tenemos en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral, con el canciller, la hoja de ruta, ya que nos va a marcar el camino. Obviamente aquí el ente que tiene y que lleva adelante las elecciones, el que está encargado de llevar adelante las elecciones generales, pues es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces la sombría sí es del Tribunal Supremo Electoral. Supongo que ese primer paso implica el empadronamiento de todos los que viven allá. Va a ser el mismo proceso de lo que vivimos aquí, tiene que ser allá. Estamos atrasados en el DPI, sabemos que estamos muy atrasados, se han entregado casi 40,000 en un año en Estados Unidos, tenemos que llegar por lo menos a 400,000, 500,000, diría yo, entregas de DPIs para que realmente sea un evento de votación exitoso. Obviamente los 400,000 no quiere decir que van a ir a votar, pero la mayoría de personas podrían ir a solicitar su DPI con el concepto de poder ir a votar. ¿Qué ocurre Solo con déjeme quienes decirle no que al son- escuchar esas cifras se justifica ese escepticismo, porque Pablo nos habla de 2 millones que no necesariamente tienen que ir a votar, pero cuando escuchamos que son 40,000 los que se han registrado en DPI, con una proyección de 400,000 de aquí a 3 años, allí están las razones de los escépticos para desconfiar de que este sea un voto, primero, que pueda llevarse a cabo y luego en sopesar cuál va a ser la influencia en la definición de una carrera electoral. Pero Sí. solo un tema, sí, estoy de acuerdo en eso, pero también eso nos ha hecho ver un poco los flagelos o las carencias que tenemos como Estado. Nosotros deberíamos de tener a nuestra gente documentada por lo menos en Estados Unidos, o sea, como mínimo. Eso llevamos un gran atraso, pero no es por el tema del voto, sino que es un tema de atraso de Estado general, por decirlo así. Yo coincido con Paul, porque al final de cuentas yo creo que si por medio del proceso electoral logramos superar una fase que no se ha superado de documentación, entonces vamos a tener una gran oportunidad de mejorar vidas guatemaltecas en el exterior. El problema hoy no es el padrón electoral, el problema hoy no es el DPI. El problema hoy es ingresar al sistema de registro civil para todas las personas que dentro de la mecánica de migración se quedaron sin documentación, perdieron sus documentos, alteraron su información como parte normal de un proceso clandestino de migración. Y por eso creo que uno de los pasos que estamos tomando, ahorita aprovecho, está en lectura en el Congreso el nuevo Código de Migración que está impulsando la Comisión del Migrante del Congreso, pero tuvimos la oportunidad de incidir para poder lograr algo que en México ya se logró y que Guatemala todavía no se había logrado, y es reconocer legalmente el derecho humano del migrante a la identidad jurídica. Un asunto que Guatemala no tiene todavía, que está ahorita, tengo entendido, en la lectura del articulado, y que por esos procesos se están teniendo ciertos avances. ¿Es viable dotar de identidad en Estados Unidos a personas que se encuentran al margen pues, de la migración legal en ese país? Bueno, de la documentación de los países de origen, sí. El temor, obviamente, de nuestros connacionales es Es que abocarse. Estados Unidos los identifique Exacto. en esos momentos. Pero obviamente los que estamos metidos en este medio sabemos que no, que las personas cuando se abocan a los consulados son sistemas guatemaltecos, son documentos guatemaltecos, esa información no es compartida con el gobierno de Estados Unidos, aclarando, aprovechando por si alguien lo ve en Estados Unidos, no es compartida con el gobierno de Estados Unidos. Lo que Guatemala tiene que hacer es documentar a los guatemaltecos en Estados Unidos. Ese es el gran reto, realmente es el gran reto, porque no tienen documentos guatemaltecos en Estados Unidos y tampoco tienen documentos de Estados Unidos. Entonces, hay un limbo de las personas ahí de si existen o no existen. Ahora, déjenme plantear la pregunta del millón. ¿Cuánta incidencia e influencia pueden tener las familias de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos en la definición de una carrera electoral en Guatemala?
Déjeme citar la encuesta de 2015 en la cual también desde Estados Unidos se refleja que Jimmy Morales, el actual presidente, es el favorito de los migrantes, cuando en Guatemala aún no estaba definida siquiera o parecía relevante siquiera la participación del actual presidente en el proceso electoral. Hay un asunto muy interesante en esto y es como, si ustedes miran los municipios de Huehuetenango, por ejemplo, San Marcos y Quiché, que el día de las elecciones están viniendo pensando todos que iban a estar teñidos de verde y vienen teñidos de azul. No pensemos, por ejemplo, en la cabecera departamental de Huehuetenango, pero ¿cómo hizo Jimmy Morales para llegar a San Miguel Acatán, Nentón, San Sebastián Coatán? Esa campaña se realizó en el sureste de Estados Unidos, en poblaciones migrantes, donde el único candidato era Jimmy Morales. Eso es un hecho. Y a veces dicen que lo que no se mira no se siente. Pero en Estados Unidos hay una población guatemalteca que tiene actividad y que hoy por hoy son cabezas de casa, ¿no? Con la remesa familiar que envían. Pero eso no parte también de la... Es decir, es muy difícil decir que fueron los migrantes quienes mandaron la orden de que acá se votara por un candidato o por otro. Me parece difícil de sostener. En todo caso, el señor Morales fue un fenómeno en términos electorales a nivel nacional, y lo mismo en áreas en donde hay una gran población de migrantes como en áreas en donde no lo hay. No lo veo como que hay una correlación entre una cosa y la otra. No lo veo como un experto. no lo veo determinante. Yo creo que hubo varias influencias. No estoy diciendo Jimmy Morales ganó por los migrantes, cosa que los migrantes sí dicen. Pero uno de los factores fueron los migrantes, y yo los invito a ver las redes sociales. El capital político que tiene Jimmy Morales en Estados Unidos, aún ahora, los comentarios, pónganse ustedes a ver. Y dice aún ahora por el comentario de mano de obra barata. Digamos que una gira que empezó con ese mensaje, pero que tuvo una serie de limitaciones en cuanto a planificación. ¿Cuánto nos costaría documentar primero y luego habilitar realmente el voto en unas elecciones para los migrantes en Estados Unidos? Yo he hecho un cálculo austero y puede estar entre 30 y 40 millones de quetzales. Es una cantidad sumamente alta, por supuesto, pero caemos al mismo concepto. Nuestra gente fueron abandonados, fueron olvidados mientras vivían en Guatemala. Ya no lo hagamos cuando estén allá. Yo creo que ese es un tema más de sentimiento, más de hermandad con nuestros connacionales. Ya no lo hagamos. Si lo están pidiendo, protejámoslos, cuidémoslos. Realmente yo creo que ¿Pero es los cuidamos dándoles el voto, o lo razonable sería darles otra clase de cosas antes? Digamos, si uno va a priorizar en términos de presupuesto nacional, ¿qué sería lo más importante de hacer para los migrantes? En Estados Unidos el fortalecimiento de los consulados. Eso es un hecho. Pero si Atención. no tienen voto, ¿qué influencia van a tener para poder exigir mejores condiciones? Eso también. Entonces es como una cadenita. Pero en términos económicos tienen razón, tal vez el fortalecimiento de los consulados, pero como prioridad número uno. Y segundo, ir también con la población migrante, con los connacionales, dándole poco a poco realmente sus derechos. Creo que eso es lo más importante. Yo quisiera preguntar, sé bien que tiene esa hoja de ruta aún como un borrador, pero ¿cuáles son los plazos que se proponen? ¿Cuándo debiera estarse levantando ese padrón en Estados Unidos? ¿Cuál sería el siguiente paso después de levantar el padrón? Bueno, tenemos de primero la complicación del DPI, como lo dije con anterioridad. Tenemos deficiencia en la emisión del DPI. Como lo repito, no tiene nada que ver el tema del voto. Eso ya es un proceso que ya es deficiente de por sí. Tenemos que cumplir de primero esa fase. Haya o no haya voto, esa fase la tenemos que cumplir. ¿Y en qué momento, en qué situación se encuentra actualmente esta provisión de documento de identidad a los guatemaltecos? Avanzando, gracias a Dios va avanzando. Se hicieron, ya hay 4 o 5 consulados que tienen la emisión del DPI. Ya es un gran avance. Se espera que por lo menos para este año los 14, 15 consulados tengan la emisión del DPI. Podemos llegar, van 40,000 en cuestión de un año, pero no ha habido una como campaña o como algo que haga llamado masivo o poner oficinas extras para que haya un llamado masivo para la emisión del DPI. Ese es el primer gran reto, la documentación. Después el tema del empadronamiento va a funcionar igual que Guatemala, un tiempo cerrado, 6 meses antes de que se sea el padrón. La forma de ir a votar va a ser en el consulado. Se pueden
pedir y hacer solicitudes para que se puedan votar en ciertas escuelas, para por lo menos llegarle a más gente, acercarle el voto a más gente. Iglesias, hablaban también de iglesias, las iglesias están dispuestas a prestar también sus salones para que la gente llegue a votar. Entonces, toda esa es la ruta que se tiene que trazar. En 2 meses creo que vamos a estar haciendo precisamente el lanzamiento para ya. ¿Y el tribunal tendría que establecer allá juntas electorales o serían los miembros del personal del consulado quienes se convertirían en junta electoral para recibir el voto y que el tribunal tenga la garantía pues de que nadie va a falsear los resultados? Yo creo que son discusiones que todavía se tienen que dar. Ayer en el foro del Tribunal Supremo Electoral visitó nuevamente, digo, la magistrada de Puerto Rico y dijo una cosa muy interesante. Y es que en Puerto Rico no confiaron en la red consular para que alojara las elecciones. Toda vez que siendo la red consular parte del Ejecutivo, de acuerdo al sistema político de Puerto Rico, decidieron sacarlo y que fuera el Tribunal Supremo Electoral en exclusiva el que lo llevara. Yo creo que en Guatemala Es el mismo diseño. es el mismo diseño y son discusiones que no tenemos que dar por sentado. Cancillería, por ejemplo, tiene una limitación muy grande, primero presupuestaria y después, creo yo, de pensamiento adentro de sus bases institucionales para poder llegar a la gente. El hecho de que solo 40,000 personas hayan recibido el DPI en un año es un gran fracaso para un proceso que debería estar documentando ahorita a 1 millón de personas, o por lo menos a 200,000. Entonces, son discusiones que todavía se tienen que dar. Ya hablaron de Chile, ya hablaron de Honduras, pero quisiera que me hicieran un resumen general o una síntesis de cuál ha sido el efecto de que los migrantes de estos países cuenten con voto, no importa dónde vivan. Ha sido más positivo. La cantidad de migrantes que han ido a votar a cada uno de los países creo que nunca ha sido como la discusión principal, sino que ha sido más positivo. Lo han acogido en la mayoría de casos, si no es que en todos, lo han acogido con positivismo. México, su primer año, que fue hace 3 elecciones, si no estoy mal, de los, creo que eran 6 millones de personas que podían votar, votaron 52,000. Una cantidad realmente muy baja, por supuesto. El presidente Evento Electoral votaron 200 y pico mil, y así ha ido subiendo. Entonces, lo mismo va a suceder con Guatemala. Van a votar 25,000, 50,000 posiblemente en el primer proceso, pero podríamos esperar unos 200,000, 300,000 en un segundo proceso. Es Más que allá todo de las global. cifras, ¿qué otros efectos ha registrado usted, Pablo, como para rescatar y defender, o sea, la importancia de ese voto en el extranjero? Yo, bueno, les voy a decir una perspectiva muy personal, de experiencia personal. Yo, a título personal, sin ningún tipo de asociación ni patrocinio, atendí y entrevisté a más de 25,000 guatemaltecos en cuestión de un año. Porque cuando se llevaba la información de que existía una nueva cosa que se llamaba RENAP, la gente estaba sedienta de información. No estamos hablando de guatemaltecos que tuvieran 40 años de estar allá, estamos hablando de guatemaltecos que tenían 10 años de estar allá, y que tenían que estaban ligados todavía a su población, a los asuntos del país. Yo creo que si el proceso se hace bien y se hace con datos, estratégicamente podemos superar esas expectativas. Por supuesto, podría ser una decepción, pero el guatemalteco en Estados Unidos, cuando es llamado a algo, sabiéndolo hacer, los resultados son abrumadores. Ahora, el voto no quedó limitado solo a Estados Unidos, ¿verdad? Podría votar un guatemalteco en El Salvador, Pero, aunque resulta menos pero atractivo cometemos hablar el de los error, guatemaltecos. realmente sí. Exactamente, de concentrarnos en limitar a Estados los Unidos. Cometemos el error porque Sí. el 90 y pico % de nuestros connacionales residen en Estados Unidos. Sí, no está limitado, pero precisamente va a ser gradual. Se quedó estipulado en el artículo que sea un proceso gradual también. Podemos empezar Estados Unidos, México, España y otros países. ¿Y se votaría por presidente? Y vicepresidente. Y vicepresidente. Es la única Nada más. votación en la que tienen Solamente yo incidencia. hice 5 intentos de pasar una reforma, una enmienda para que fuera diputado lista nacional y Parlacén. Lamentablemente no prosperó. Voy a hacer el intento en la segunda generación de reformas que Un nos toca. representante de un distrito número 24. Quizás. Señores, Sí. gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos rápidamente a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco.